Hola, estimados estudiantes, nuevamente doctora Julieta Bonilla, aquí comunicándose con ustedes a través de la plataforma. Y bueno, pues vamos a continuar con una temática para la cual ustedes ya estuvieron revisando una lectura y tienen una segunda lectura asociada con el código ético. Esta temática es muy relevante, colegas, porque en este curso ustedes diseñarán instrumentos. Y uno de los elementos que hoy en día, a partir de la evolución de la psicología en los últimos años, nos ha llevado a ser mucho más cautos al momento de la aplicación de instrumentos, la interpretación, la calificación y obviamente la producción de los mismos. Ustedes en esta materia harán un instrumento de la manera científica en la que se debe realizar. Vamos a alejarnos de estos instrumentos que de pronto vemos en internet como cuál de las princesas Disney tú eres o algo así, sino vamos a concentrarnos precisamente en la construcción de instrumentos y todos los requisitos que necesitamos matemáticamente cuidar y metodológicamente cuidar. Y uno de los más relevantes que incluso se sobrepone a las condiciones matemáticas tiene que ver con la ética y la moral en el uso de pruebas e instrumentos de medición. ¿Esto qué significa? Ustedes en la lectura que están haciendo o que ya realizaron hace algunos días, este autor que ustedes estuvieron revisando, Thorndike, les habla acerca de cómo debemos de repensar la aplicación de test, porque ya hemos evolucionado a partir de cuando al inicio los primeros psicólogos estaban interesados en la medición de su fenómeno, que era la mente o la conciencia, y hoy en día medimos muchos conceptos, medimos muchos constructos diferentes, desde pensamiento, motivación, interés, aptitudes, etcétera. ¿Cómo es que nos hemos movido? Uno de los primeros elementos que deben de considerar, colegas, al momento de la construcción de instrumentos es que hacerlos, crearlos, aplicarlos y calificarlos y, por supuesto, interpretarlos, tiene una implicación en los derechos de personas y grupos. Esto significa que al momento que nosotros decidimos acercarnos a una persona o a un grupo poblacional y aplicarle pruebas psicológicas para determinado fin, finalmente estaríamos, digamos, como tocando las garantías personales. Una de las garantías más importantes es aguardar la información dentro de ti y no revelarla a nadie. En este caso, imagínense que nosotros aplicáramos un test a un grupo de personas con discapacidad, donde es difícil que las personas nos puedan dar una autorización de plena conciencia, o que nosotros tuviéramos que aplicarle estos test a este grupo a lo mejor de personas que viven en situación de calle, en donde pues muchos de ellos puede ser que la misma situación de calle los hagan contestarnos por el solo hecho de sentirse presionados por nuestra presencia o nuestra solicitud. Esto implica que entonces hoy en día, colegas, acercarnos a las personas para aplicar pruebas, antes de ello tenemos que ser muy analíticos respecto a sus derechos y sus garantías y que la evaluación no trastoque ese derecho. Por supuesto, hay que considerar que hoy en día las pruebas psicológicas se han ido más allá de nuestro campo, es decir, ya no solamente son aplicadas incluso por el propio psicólogo, las puede aplicar un médico, las puede aplicar el personal de enfermería, por ejemplo, de primer nivel, las puede aplicar incluso un abogado, un especialista en resolución de conflictos, un consejero matrimonial. Se ha escapado, digamos, la tecnología de los test más allá de la psicología. Y es importante considerar que nuestros test pueden en algún momento ser partícipes de usarse como elemento de presión política o de impulso social. Digamos que en este sentido podríamos pensar que a alguna persona le interese medir, por ejemplo, a su familiar porque su familiar acaba de cambiar el testamento y esta persona no está de acuerdo. Y supone que la persona tiene un elemento a lo mejor de mala cognición o que se está volviendo demente y quiere que un psicólogo valore a su familiar. En ese sentido, estamos utilizando los test como un elemento que puede cambiar, digamos, las condiciones relacionales de estos dos familiares e incluso la persona que nos está pidiendo que apliquemos un test psicológico, pues finalmente está ejerciendo un poder sobre otro. Es un tema de ejercicio social. En ese sentido, colegas, las pruebas entonces debemos de cuidar que ya son parte de otras disciplinas, pero al mismo tiempo los psicólogos tenemos como esta como compromiso
de cuidar que la construcción de nuestras pruebas tengan ese cuidado, esa visión preventiva de no crear estos instrumentos con ese fin como tal para ser utilizados, digamos, para el mal, sino precisamente para que sean para el bienestar de las personas. Sin embargo, sabemos que incluso las mejores pruebas pueden ser utilizadas como un elemento político o social. Por lo tanto, el cuidado sobre la medición de la mente es tan importante. Y otro elemento también que se refleja en la lectura que ustedes han estado haciendo es que hoy en día al ser los tests y las pruebas psicológicas tan útiles para poder encontrar aspectos internos a las personas y que puedan estos aspectos internos darles oportunidad de desempeñarse de manera quizá más óptima o incluso ayudar a las personas a evolucionar de forma óptima, pues entendemos que las pruebas hoy en día se han expandido y se han diversificado a múltiples ambientes. Hoy en día las pruebas no solamente se utilizan para lo que originalmente queríamos en psicología, que era descubrir la conciencia. Hoy en día las pruebas se utilizan para descubrir la personalidad, los intereses, la vocación profesional, incluso el suicidio. Es decir, las pruebas empiezan a moverse a múltiples ambientes y son útiles en múltiples ambientes. Sin embargo, debemos de recordar que la construcción de pruebas y su uso, colegas, siempre tendrá esta especie de lado oscuro y la parte positiva, ¿no? En este sentido, la intención es que ustedes reflexionen acerca de la parte oscura y cuidar precisamente que no llegamos allá o incluso estar vigilantes a todos nuestros colegas profesionistas en cuanto a esa línea delgada, digamos, se presente. Las pruebas, por supuesto, nos han beneficiado muchísimo en la psicología porque nos han convertido en una ciencia y sobre todo nos han convertido en profesionales científicos. Sin embargo, el lado oscuro de su uso siempre está un poco presente. Recuerdo ahora el caso de alguna paciente que hace muchos años llega al laboratorio, ahí con nosotros donde yo estaba en UABC, y pedía una evaluación para su hija, pero quería que la evaluación dijera que su hija tenía una discapacidad, que tenía retraso mental, porque si el reporte que yo hiciera de esta evaluación decía que ella tenía una discapacidad, entonces recibiría la herencia del padre. Y necesitaba que la evaluación dijera expresamente eso, que era lo que le había dicho su abogado. Entonces vean cómo hay una línea muy delgada, porque finalmente la mujer llega a pedir ayuda, pero es una ayuda que al fin y al cabo parece ser un poco chapucera. Entonces, este punto tan delicado debe ser cuidado aún ahora que ustedes van a construir un instrumento y van a ser capaces de medir la mente humana de manera mucho más científica. Hay un apartado dentro del texto que ustedes están revisando que dice que la evaluación ha caído como cada vez más digamos que en una visión más crítica y que cada vez que avanzan los años, la capacidad que tenemos los psicólogos para medir a través de pruebas ya ha vuelto más sensible a la sociedad y a los grupos de población. Y ya no es tan fácil que las personas decidan iniciar un proceso evaluativo. Incluso recuerden que muchas universidades están discutiendo si debemos hacerles exámenes de ingreso a los estudiantes. Y exámenes de ingreso, en este caso, no solamente de conocimientos, sino los exámenes también cognitivos. Porque la mente humana siempre está cambiando. Sin embargo, sigue habiendo un difícil paso en el uso de pruebas. Imagínense en este momento que entrara un nuevo cadete a la Academia de Policía y tuviéramos que saber si él tiene una condición apropiada, al menos en este momento, para portar un arma. Entonces, estas partes delicadas, digamos, de las profesiones, de cómo nos comportamos los humanos, sigue siendo algo que está sometido a la medición, a la revisión de jueceos de personas que tienen que revisar que realmente el candidato o la persona que llegue a estas situaciones pues realmente sea la apropiada. Sin embargo, hoy en día, uno de los aspectos esenciales que ustedes cuidarán en el desarrollo de instrumento en esta materia es cuidar precisamente ese derecho que tienen las personas a ser evaluados solo cuando lo desean. Ustedes en su instrumento tendrán que preguntar a la persona si decide ser medida y aparte si decide ser medida, en cualquier momento puede abandonar la medición. De tal manera que se cuida el derecho de la persona a mantener la información bajo su tutela y finalmente cuidamos la privacidad de nuestro evaluado.
Hay, claro, muchísimas justificantes para poder aplicar la evaluación, colegas. Desde cuando una persona necesita ayuda, imagínense que llega una persona a consultorio y llega con a lo mejor muchos signos de taquicardia, elementos físicos como que se siente muy rígido, siente que le va a saltar el corazón del pecho, siente que se le va el aire. Un test de ansiedad nos ayudaría mucho a saber si está pasando un ataque de pánico. Y si es así, podríamos ayudarle mucho mejor a nuestro paciente, a nuestro cliente, a nuestro usuario, para que se sienta mejor. Por otro lado, es muy importante que cuando apliquemos una valoración, pues sea a la persona. Es muy común que los psicólogos tengamos a veces que tratar con personas que son terceras personas y no el paciente directo, ya sea porque el paciente no está en condiciones de hablar, porque está en una situación médica compleja, porque está en la cama, aún en la cama de hospital, o porque finalmente la persona se ha deteriorado en su condición psíquica y definitivamente no puede contestar las preguntas. Sin embargo, como ven en el punto 2, siempre será mejor obtener la información de la persona que tiene finalmente la información directa. Siempre la evaluación debe ser utilizada para el beneficio, sobre todo si es una situación de evaluación para un individuo, no tanto para, digamos, demeritar su condición. Por supuesto, siempre una evaluación va a tener preguntas un poco indiscretas, difíciles o complejas. Sin embargo, lo importante es considerar si esa pregunta es esencial, ¿no? Imagínense una prueba que pregunte sobre suicidio, que tuviéramos que preguntar que fuera difícil, ¿no? O imagínense una prueba, por ejemplo, para una persona que acaba de ser sometida a violación. ¿Qué preguntas tan directas tendríamos que hacer que son inevitables? Y finalmente, como dice acá, colegas, en el punto 5, deberíamos de tener un consentimiento informado. Es importantísimo que nuestra persona nos diga que desea participar y entiende completamente las instrucciones de la medición o de la situación de la medición en la que vamos a colocarlo. Sin embargo, en ocasiones esto puede generar un poco de dificultades porque obviamente hay situaciones de investigación, no nos sucederán en este curso, espero, pero hay situaciones de investigación en donde un investigador necesita que la persona no conozca del todo qué va a pasar en la investigación. Si no, la persona también se predispone, perdón, el investigado se predispone y no se comporta tal cual. Imagínense una situación tan dilemática como esa, ¿no? Sin embargo, hoy en día incluso los investigadores más razonables piden definitivamente un consentimiento informado en la medida de lo posible, sin que esto trastoque el objetivo o el final que tenga la investigación. Bueno, no vamos a hacer este ejercicio al interior del grupo, pero sí me interesa mucho que veamos el texto que viene acá y dice, quienes diseñamos y administramos pruebas debemos estar continuamente alertas, que es como ustedes tendrán que estar, colegas, contra la tendencia de nominar y clasificar solo por el deseo de hacerlo, que es bastante fácil cuando usamos instrumentos. Constantemente tendremos que insistir en que las puntuaciones de prueba son un hecho descriptivo acerca de una persona y que un solo hecho puede únicamente entenderse en su totalidad, en términos de los contextos presentes y pasado totales de esa persona. Vean que Thorndike creo que es bastante, a pesar de ser el 89, creo que sigue siendo bastante aplicable. Y creo que esto debe ser algo que nos mantenga como muy avispados durante todo el semestre, colegas. Haremos un instrumento, diseñaremos con mucho cuidado los ítems, los voy a acompañar en el proceso. Estaremos buscando cómo medir un fenómeno de interés para ustedes, pero siempre, aún y con una perfección matemática alta del instrumento, solamente la prueba es un acercamiento indirecto a la mente. Aún ahora no tenemos ningún tipo de tecnología que la mida directamente. Si se fijan, incluso el hecho de ponerle a una persona que llene unas bolitas, que subraye una palabra, incluso usar las palabras es un fenómeno intermedio a su pensamiento, no es directamente su pensamiento. Entonces, siempre en esta mecánica de saber que podríamos estar sesgados, debemos de mantener un cuidado sobre la medición.
Ahora bien, el evaluar a una persona puede servirnos para qué, o cuáles son los beneficios finales que tiene el medir a una persona o aplicarle test. Obviamente puede ayudarnos para identificar, por ejemplo, un método más apropiado para su educación, puede ayudarnos para ayudarle a lo mejor a declarar su línea profesional, su línea de vida, planear su futuro. Una aplicación de pruebas puede, digamos, develar algún tipo de habilidad o talento, una destreza que en su momento sea necesario revelar, por ejemplo, en este caso con profesiones muy específicas, ¿no? Imagínense tener una enfermera, contratar a un policía. Se requiere reconocer ciertas competencias y destrezas que estas personas dominen. Uno de los elementos que también puede servir en la aplicación de test, sobre todo a grupos poblacionales muy amplios, podría ser el trabajo que tienen instituciones amplias como las instituciones de salud, por ejemplo, o como las instituciones de desarrollo social en un país, que necesitan una toma de decisión a partir de tener numeralias, o sea, tener un dato duro a través de una medida en este caso a los individuos. En México, por ejemplo, INEGI, que es nuestro departamento de informática a nivel nacional, tiene muchas encuestas de mucho tipo. Incluso en los últimos años no solamente hacen censos, hacen encuestas, es decir, levantan, digamos, como una especie de em, am, encuesta parcial, no a todo el público, con un muestreo determinado y pueden dejar ver cómo se encuentra cierto aspecto, ¿no?, en la población. Hay encuestas que tratan incluso sobre cuál es la opinión que tiene el público sobre la economía del país, cuál es la opinión que tienen acerca de los servicios de salud, cuál es su sensación del bienestar en general y la calidad de vida. Entonces, estas exploraciones que se hacen con el público a través de aplicarles instrumentos, escalas, encuestas, les sirve al Estado o a la sociedad misma para evitar desperdicio y para aplicar el gasto de mejor manera, ¿no? Obviamente hay en el campo educativo es donde quizás se nota un poco más la evaluación psicológica y su, digamos, beneficio, ¿no? Tenemos niños que ingresan a los diferentes niveles educativos, sobre todo bloque básico como preescolar, primaria y secundaria, que tienen un sistema de aprendizaje muy individual. Hoy en día estamos recibiendo en las escuelas típicas incluso al niño que no es tan típico, ¿ok?, que tiene algún tipo de discapacidad o alguna condición del desarrollo y se busca que se integre, perdón, que se involucre y que esté dentro del aula del estudiante típico. Por lo tanto, hacer una valoración a su manera de operar cognitivamente y su manera de adquirir conocimientos puede ser de mucha ayuda para que un programa educativo le dé más beneficios. Y por supuesto, la última ventaja que aparece aquí, dice, es conocer mejor el desempeño humano a través del tiempo y acumularlo para aumentarlo. Una de las intenciones de la evaluación es poder hacer comparativos entre cómo fue pasando el tiempo y cómo hay cambios en la cognición o la psique humana. Así que la evaluación, la aplicación de test, la aplicación de pruebas, nos sirve muchísimo para esto. Hay elementos ya para terminar, colegas, muy importantes en el diseño de instrumento que vamos a revisar entonces. Como conclusión, la medición como elemento esencial para la toma de decisiones es crucial. Como ven, como en otras disciplinas, para que los psicólogos puedan tomar decisiones y apoyar a sus clientes, ya sea un individuo o un grupo de personas, necesita medir. Creo que la medición es algo que para todos nos suena bastante lógico, pero en ocasiones no la saltamos, ¿no? O la saltamos, la brincamos y al final pues empezamos a dar a lo mejor hasta una intervención a un cliente o intervenimos en un grupo, ¿no?, sin tener una medición previa. Aquí la idea es que la medición va a permitir siempre una toma de decisión mucho más informada. Les recuerdo
que la medición que vamos a hacer en esta materia, vamos a obtener puntuaciones de nuestros sujetos. Ustedes van a aprender a hacer ítems y cada ítem tendrá un número, un valor. Y siempre, siempre tendremos en mente que aunque sea un excelente instrumento con buenos elementos matemáticos de demostración de que es consistente, aún así la prueba será solo un indicador, porque aún no tenemos la capacidad de ver directamente la mente humana. Tendremos siempre presente que nuestros resultados de la prueba son datos que nos describen a la población, es decir, nos dejan ver cómo se encuentra el fenómeno entre varios individuos. Y por supuesto, tendremos que estar muy cuidadosos acerca de los números que de pronto ofrezca este test o este instrumento que van a hacer y que puedan ser valores un poco extraños, o que los puntos que nos ofrezca sean diferentes a lo que la teoría marca. Imagínense que de pronto ustedes quieren hacer un diseño de instrumento para identificar, no sé, el pensamiento de las mujeres que han estado sometidas a violencia intrafamiliar y de pronto que aparezca un valor o un puntaje en donde las mujeres eh, no aparezcan como con conflicto, ¿no? Ante la agresión de su pareja. Parecería un puntaje un poco paradójico. Así que tendremos que estar muy atentos a la teoría con la cual van a armar su instrumento. De hecho, desde ahora, esa es una invitación para ustedes, colegas. Todo instrumento tiene que partir de una revisión profunda de la teoría. No parte de la intuición ni lo que se nos ocurra preguntar. Debe estar basado en la teoría. Y finalmente, colegas, como dice acá, la ponderación es humana, por tanto existe espacio para el error en la medición. Todo instrumento siempre tiene error. Por lo tanto, ningún instrumento es totalmente infalible. Al contrario, es altamente falible y podemos tener falsos positivos. Es decir, podemos tener de pronto una aplicación de un test muy bueno que nos diga que la persona tiene una inteligencia menor cuando en realidad no es así, o que tiene un problema de personalidad cuando no es así. Así que siempre estaremos alerta a estas condiciones y sobre todo, compañeros, estar muy alertas a que la medición, la construcción de instrumentos, su aplicación, incluso su conocimiento por parte de otras disciplinas y su aplicación por otras disciplinas debe ser siempre riguroso. Así que conocer muy bien cómo se hacen instrumentos les va a permitir a ustedes pues crecer en la carrera, pero también estar éticamente más preparados para decirles a otros cuando no deben de aplicar test porque no está dentro de su área o finalmente porque no está cuidando las garantías de la persona evaluada. Dejamos hasta aquí. Ojalá y que esta nota les ayude y se sume a lo que ustedes están leyendo, colegas. Continuamos y nos vemos pronto.